Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas en la fe y en la gloriosa y bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Estamos felices, mis amados. Ustedes no tienen idea. Ustedes no van a saber. No van a saber nunca el gozo enorme que anida nuestros corazones. Porque, hermanos, no hay mayor dicha que conocer la verdad. No hay mayor dicha que conocer las gloriosas verdades que tenemos como adventistas del séptimo día. ¡Qué privilegio! ¡Qué dicha más, pero más grande! Una dicha en mayúscula. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Hoy estamos nuevamente delante de ustedes con el propósito de ponernos el equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas. ¡Qué privilegio, mis amados! Es realmente un gozo muy, pero muy grande para mí poder compartir con ustedes los menús que aquí fabricamos en nuestro restaurante vegetariano. Hoy tenemos el tema número 341. 341 temas, hermanos, sin repetir uno solo, para la gloria y la honra del Señor y también para beneficio de aquellos que tienen alergia a la lactosa, para beneficio de aquellos que quieren dejar la leche espiritual y, como dice Hebreos capítulo 5, alimentarse con nutrientes sólidos. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Le damos un cordial saludo a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Le enviamos un saludo para los hermanos que viven en el anonimato. Sabemos que hay hermanos que siguen estos temas, estas presentaciones semana tras semana. No le conocemos, no sabemos en qué país viven. Ellos están ahí solitos en sus hogares, alimentándose y nutriéndose como Dios manda. No le conocemos. No sabemos si son jóvenes, adultos o ancianos. Esos detalles ya no sabemos. Pero sí sabemos que están allí y se están alimentando. Un saludo muy especial para la hermana Amelia en México. Una preciosa hermana en la fe con la cual tenemos una preciosa y linda amistad. Un saludo también para mis dos tesoros que viven en Costa Rica. Un saludo muy, pero muy especial. Un abrazo fuertísimo a la distancia. También a los hermanos de Brasil. Ahí también, en ese país inmenso, ahí también hay hermanos y hermanas que se gozan en el mensaje. Un saludo también al hermano Dionisio en México, también en Chiapas. Un saludo muy especial al hermano Polo, también en México. Son hermanos de oro puro. Un saludo también al hermano Ismael en Estados Unidos. También otro hermano que vale más que todo el oro del planeta. Y así podríamos seguir mencionando otros hermanos
Pero tenemos que colocarnos ya el equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que vamos a predisponernos a abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar un tema preciosísimo en esta noche para nuestro deleite y nuestro crecimiento en la verdad. Así que vamos a pedirle permiso al Dios del cielo. ¿Ustedes saben cómo se les pide permiso al Dios del cielo? Al Dios del cielo se le pide permiso doblando las rodillas, cayéndonos de hinojos. Así es como se le pide permiso al Dios del cielo para poder entrar en tierra santa, que es su palabra. Por lo tanto, nos sentimos felices porque el Señor nos permite, nos da salud. Si no tuviéramos salud, resultaría imposible hacer estos programas. Así que le agradecemos a Dios por ese tesoro tan, pero tan valioso que es la salud. Y también queremos invitarle a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros invitados de honor? ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13. Esos son nuestros jefes. Si no existieran esos jefes, nosotros no estaríamos acá. Ni siquiera la pizarra estaría aquí. Nada, ni la cámara, ni la computadora, nada estaría aquí si no fuera por esos jefes. Principalmente Isaías 8:20. Nunca vamos a tener otro jefe más excelente que ese. No pensamos cambiar de jefe. Ese va a tener la jefatura hasta que termine el cierre de gracia, hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque es el único jefe que vale la pena. Ese jefe es extraordinario. Alabado sea el nombre del Señor, porque tenemos un jefe magnífico y maravilloso. Así que, hermanos, vamos a caer de rodillas entonces para clamar al Dios del cielo. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo sobre esta programación. Así como estamos, vamos a orar. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias, muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, por tener misericordia, compasión y paciencia por cada uno de nosotros. Tú sabes nuestra condición. Tú conoces, oh Dios, la terrible pesadilla que el pecado hizo en la raza humana. Y justamente por eso acudimos a ti, para que tú seas con nosotros, para que tu gracia pueda revertir las consecuencias desastrosas que el pecado ocasionó en la raza humana. Oh Señor, perdona nuestras torpezas, lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza espiritual,
y que podamos gozarnos y deleitarnos contigo en gran manera. Oh Señor, oramos por todos aquellos hermanos nuestros que, si bien es cierto no le conocemos, pero viven en países donde no hay libertad de culto y están siendo perseguidos o están sufriendo algún tipo de amenazas, algún tipo de persecución. Que tú seas con ellos de una manera muy especial. Oh Padre Celestial, dejamos todo en tus manos. Bendice esta programación, que estos temas se puedan esparcir y diseminar por todas partes para beneficio de tantas personas que necesitan conocerte, amarte y entender lo que realmente tú anhelas y quieres para ellos. Gracias por todo lo que nos das y ayúdanos mucho, 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 porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de esta ocasión. En esta noche vamos a estudiar un tema que a mí me apasiona, un tema demasiado precioso. Vamos a hablar acerca de tipología bíblica. Yo ya les dije en más de una ocasión que la materia teológica que más me encanta de todas las que hay es tipología bíblica. El tipo se encuentra con el antitipo. Esa es una materia favorita, una de las materias que siempre me apasionó en la teología bíblica. Así que hoy vamos a estudiar y a predicar un tema más, porque ya he presentado muchos temas sobre tipología bíblica, pero hoy lo vamos a hacer una vez más. Y vamos a mirarle entonces a nuestra compañera de trabajos, a nuestra pizarra, porque acá tenemos el título del tema que vamos a tratar hoy con lujo de detalles. ¿Cómo es el título del tema de hoy? A modo de pregunta, dice así: ¿en qué sentido Cristo es el segundo Adán? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta noche. Hoy vamos a hablar de los dos Adanes. Hoy vamos a ver similitudes y también contrastes entre el primer Adán y el segundo Adán. De eso vamos a hablar con lujo de detalles en esta ocasión. Por lo tanto, aquí tenemos, ya puse los textos claves. Tenemos 3 textos claves, como ustedes ven acá, y estos 3 versículos los vamos a saborear. No lo vamos a leer solamente, lo vamos a saborear. Vamos a comenzar con Oseas capítulo 6, versículo 7. Oseas capítulo 6, verso 7. Oseas capítulo 6, verso 7. Después tenemos Primera de Corintios 15, 21 al 22. Y también Romanos 5, 14. Estos 3 pasajes que aparecen acá van a formar la base o el fundamento de todo lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 6 de Oseas? Dice así: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Qué interesante, mis amados. Noten, mas ellos, ¿cuál Adán? Noten que acá está comparando, está haciendo un paralelo entre los
rebeldes israelitas de la época en que vivió el profeta Oseas, lo está comparando con Adán, que fue el primer hombre que pisó el planeta Tierra. Noten lo que dice acá en el versículo 7. Dice que ellos son los israelitas rebeldes que estaban en abierta transgresión a la ley de Dios. Entonces dice, ellos hicieron lo mismo que hizo Adán. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Acá dice en el versículo 7 lo que hizo. Traspasaron el pacto. Qué tremendo, hermanos. Traspasaron el pacto. ¿Y qué es el pacto? El pacto es la ley. El pacto es la ley de Dios. El pacto es la ley divina. Entonces, acá tenemos el primer pasaje en cuestión. Ahora, vamos a comparar este versículo 7 que acabamos de leer, vamos a comparar con 1 Corintios 15, 21 y 22. Vamos al Nuevo Testamento para ver qué tenemos acá. 1 Corintios 15, 21 y 22 dice así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los justos. Qué tremendo, mis amados. Noten, acá tenemos un contraste. Acá tenemos un contraste en el versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, ese un hombre es Adán. También por un hombre, ese otro hombre es Cristo, la resurrección de los muertos, que sería, en otras palabras, la vida. Así como Adán introdujo la muerte en este mundo, así también Cristo, por medio de resucitar de entre los muertos, iba a introducir la vida eterna para todos aquellos que se aferren del segundo Adán. Entonces, en el versículo 22 nos dice así: porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Alabado sea el nombre del Señor. Noten qué belleza. Aquí tenemos otro contraste. Noten, hermano, los contrastes que hay entre el primer Adán y el segundo Adán. El versículo 22 dice que en Adán todos mueren. O sea, en Adán todos nos convertimos en seres mortales, hombres y mujeres sujetos a la muerte. Pero en Cristo todos serán vivificados. Y noten, hermano, esa expresión vivificados tiene mucho que ver con lo que dice el versículo 45 de 1 Corintios 15 siempre. Noten lo que dice el versículo 45. Pero en realidad podríamos leer desde el 42 en adelante para que podamos captar mejor. Noten lo que dice 1 Corintios 15, 42 en adelante. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, y noten ahora lo que viene, resucitará en incorrupción. Noten, esa palabra incorrupción lo tienen que conectar con la palabra vivificados que aparece en el versículo 22. Siempre de 1 Corintios 15, ¿verdad? Entonces dice ahora el versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Esa palabra gloria es sinónimo de vivificados. Es la misma cosa.
Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esa palabra poder es sinónimo de vivificados. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 45. Precioso este pasaje. Este pasaje lo tenemos que saborear. Dice así: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Qué hermoso, mis amados. Lo que tenemos acá es una belleza. Ahora, pasemos a Romanos 5:14. Vamos a ver qué tenemos en Romanos 5:14. Ahí, justamente en ese pasaje, es donde vamos a encontrar la palabra tipo, tipología. Noten lo que dice Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y ahora viene, el cual es figura. Noten, en nuestra versión dice figura, pero en el original dice tipo. De ahí viene tipología. Noten, el cual es figura o símbolo o tipo del que había de venir. El que había de venir es Cristo, el segundo Adán. Ahora, otro pasaje más que no puse acá, pero lo vamos a anotar, es Romanos 5:18. Romanos 5:18. Este también es otro pasaje que habla de los dos en el sentido de contraste. Noten lo que dice el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, ese uno es el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. Ese uno es Cristo, o sea, el segundo Adán. Vino a todos la justificación de vida. ¡Qué hermoso, mis amados! ¡Qué belleza tenemos acá! Acá tenemos un contraste entre los dos Adanes. Donde el primer Adán cayó, el segundo Adán venció. Subrayen eso. Subrayen a muerte esa declaración. Donde el primer Adán fracasó, donde el primer Adán cayó, el segundo Adán venció. Alabado sea el nombre del Señor. Así como Adán fue representante o cabeza de una raza, en este caso nosotros, la raza humana, así también Cristo como segundo Adán es cabeza de todos los redimidos de todas las épocas. Oh, mis amados, qué preciosura, qué tremendo tema es este. Qué hermoso es ver la obra maravillosa de Cristo como el segundo Adán. Ahora, la primera pregunta que vamos a responder en esta noche es la siguiente: ¿en qué sentido decimos que Cristo es el segundo Adán? Qué linda pregunta, mis amados. ¿En qué sentido decimos que Cristo es el segundo Adán? Y la respuesta la encontramos en
Fe y Obras, página 91. El don profético nos va a arrojar una luz preciosísima sobre este punto. Y dice así, Fe y Obras, página 91, dice así: Cristo, por su perfecta obediencia, ojo con eso, ahí tenemos que parar. Ahí tenemos que parar porque acá encontramos un detalle clave, hermano. ¿Qué dice? Cristo por su ¿qué? Cristo por su perfecta obediencia. Subrayen ese detalle, mis amados. ¿Qué dice? Cristo por su perfecta ¿qué? Perfecta obediencia. Obediencia. Este es un detalle clave. ¿Qué dice? Cristo por su ¿qué? Por su perfecta obediencia. Subrayen este detalle a muerte porque es clave. Cristo por su perfecta obediencia reconquistó. Noten ese detalle. Reconquistó el cielo que Adán perdió por su desobediencia. Ahí tenemos otro contraste. Noten, el primer Adán fue desobediente. El segundo Adán fue obediente. Pero no fue una obediencia solamente, fue una perfecta obediencia. Fue una obediencia perfecta, la del segundo Adán. Y noten cómo sigue diciendo: Adán pecó y los descendientes comparten su culpa. Noten. Pero acá viene un detalle hermosísimo. Pero Jesús cargó con la culpa de Adán. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más estupenda! Noten, hermano, gracias a qué fue que el segundo Adán reconquistó el cielo que el primer Adán perdió. Gracias a esto. Acá está. A muerte tenemos que subrayar este detalle, porque si no fuera por este detalle, Satanás se iba a reír en la cara de Cristo. Ojo con eso. Satanás se iba a reír en la cara de Cristo si no fuera por esto. Esto tiene un peso gigantesco. Esto tiene un peso mucho más grande de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Esto tenemos que subrayar hasta que seamos ancianitos y viejitos y ya no podamos ni caminar siquiera. Hermano, esto es de vida o muerte. Aquí está el secreto del segundo Adán. Esta es la llave maestra del segundo Adán. Aquí está la clave gigantesca. Ahora, la declaración que recién leímos decía que Jesús cargó con la culpa de Adán. Y ahora les quiero decir algo, hermano. Y esto que les voy a decir les va a sonar un poco complicado, pero les voy a explicar claramente para que no se confundan. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que el pecado se perdona. El pecado no se perdona. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser eso? Pero si todos los predicadores del mundo lo que más enfatiza es que Cristo nos perdona. Hermanos, el pecado no se perdona. Entonces, ¿cómo puede ser que tantos predicadores enfaticen
a muerte el perdón de los pecados en Cristo. Les voy a explicar una cosa. El pecado no se perdona. El pecado se carga. Acá está. Esta palabrita es clave. Noten, hermano. El pecado no se perdona. El pecado se carga. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con esto? ¿Qué es lo que queremos decir con el hecho de que el pecado no se perdona? El pecado se carga. Noten, lo que queremos decir con eso es que el pecado no es solamente una declaración, no es solamente decir yo te perdono y no pasa nada. No, no es así. El perdón no es una declaración verbal. El perdón se carga. Ahora, ¿dónde dice eso? Vamos a buscar. A esta palabrita tan clave le vamos a poner una rayita, una flechita y le vamos a poner el versículo al lado. Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 7. Éxodo 34, 7 dice lo que les acabo de mencionar. El pecado no se perdona. El pecado se carga. Vamos a buscar eso. Éxodo capítulo 37. Éxodo capítulo 37 dice lo que les acabo de decir. Noten. Éxodo capítulo 34 versículo 7 dice así. Vamos a leer el 6 también. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Y ahora viene, escuchen el detalle que viene ahora. Que perdona la iniquidad, ahí está, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Sigue hablando. El detalle que a nosotros nos interesa en este versículo 7 ahora es la palabra que perdona la iniquidad. ¿Y saben qué palabra se utiliza en el hebreo? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En el hebreo, para perdonar en hebreo, vamos a poner acá, perdonar en hebreo se dice nasa. Y nasa en hebreo traducido a nuestro idioma es cargar. Ahí está. Noten. Perdonar en hebreo se escribe nasa. Y nasa al traducir a nuestro idioma es cargar. O sea, en otras palabras, mis amados, no es que el pecador se declara perdonado, no es así, sino que otro tiene que ocupar su lugar, otro tiene que ocupar el lugar de él. No es decir, yo te perdono y vete y no pasa nada, no es así. La persona, en este caso Cristo, tiene que cargar con el pecado de Adán. Ese es un detalle tremendo y la mayoría no sabe eso. La mayoría cree que el perdonar es solamente una declaración judicial y no es así. Por eso le estoy aclarando con la ayuda de este versículo, Éxodo 34:7, y con la palabra hebrea
que se traduce como cargar para nuestro idioma. Ahora, sigue diciendo la cita de Fe y Obras que estamos analizando. Y todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad de la ley. ¡Qué hermoso, mis amados! Entonces, repasando un poco, ¿en qué sentido decimos que Cristo es el segundo Adán? En el sentido de que Él, gracias a esto, o sea, por su perfecta obediencia, Él logró reconquistar lo que el primer Adán perdió, o sea, el cielo, porque Adán perdió el cielo prácticamente, porque esta tierra era un pedazo de cielo cuando Dios le puso a Adán en este mundo. Entonces, cuando Adán pecó, echó a perder el cielo entero, porque el propósito de Dios, según Génesis 1, era repoblar toda la tierra. Y si la tierra se repoblaba sin pecado, este mundo iba a ser un cielo, así como el cielo, el tercer cielo, donde viven los ángeles. Ahora, ¿cuáles son dos condiciones claves para que nosotros podamos ser partícipes de la obra del segundo Adán? Esta es otra pregunta clave. Hay dos condiciones que tú y yo necesitamos conocer y practicar si queremos apropiarnos de esto. Si queremos apropiarnos de esta perfecta obediencia que Jesús logró cuando estuvo en esta tierra. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Fe y Obras, página 91, nos va a alumbrar en relación a eso. Todos los que tengan una concepción correcta del plan de la redención, comprenderán que no pueden ser salvos, ahora viene la bomba, noten, mientras estén transgrediendo los sagrados preceptos de Dios. Quiere decir entonces, mis amados, que una condición fundamental para que la obra del segundo Adán sea efectiva en mi vida es que yo tenga que obedecer la ley de Dios. O sea, si yo soy de aquellos que dicen, no, eso de guardar la ley de Dios, no, eso era para los judíos. Nosotros ahora estamos en el periodo de la gracia. Si vos obedeces o no obedeces, eso ya es detalle. Eso no interesa. Eso no tiene ninguna repercusión en tu salvación. Mentira del diablo. Ese es un engaño. O sea, todos aquellos que dicen que la ley de Dios ya caducó, que fue clavada en la cruz, esas personas nunca, pero nunca se van a poder beneficiar con la obra del segundo Adán. O sea, Cristo nunca le va a poder adjudicar esto a una persona que tiene esa concepción errada y fallida de la ley de Dios. O sea, nunca esa persona va a poder recibir esto, ni tampoco esto. Ni esto, ni esto. Ninguno de los dos. O sea, no puede beneficiarse. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto?
Vamos a buscar Romanos capítulo 13. Vamos a ver a qué versículo nos lleva esto. Para aquellos herejes que dicen que la ley de Dios ya caducó, que no importa si obedecemos o no obedecemos, a ellos le dedicamos este pasaje. Romanos 3:31. Noten lo que dice. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí está. Romanos 3:31, echa por tierra esa herejía diabólica de aquellos que dicen que no importa si yo transgredo o no transgredo la ley, que igual voy a ser salvos. Romanos 3:31 calza muy bien con esa clase de borrachos espirituales. Ahora, ¿qué relación tiene Miqueas 4:8 con el segundo Adán? Vamos hasta allí. Vamos a revisar lo que dice Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, versículo 8. Miqueas capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice Miqueas 4:8? Dice así. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación tiene este versículo 8 con lo que estamos viendo, con el tema que estamos desarrollando en esta noche? Vamos a investigar un poco este tema. Noten, del libro Hogar Cristiano, página 489, tenemos una declaración que va a arrojar luz sobre el versículo 8 que acabamos de leer. Y noten lo que dice esta cita del Hogar Cristiano, página 489, dice así: todo lo que el primer Adán perdió será restaurado por el segundo Adán. Y adivinen ahora qué versículo va a citar. ¿Saben qué versículo va a citar después de decir esto que acabamos de leer? Cita el versículo 8 de Miqueas 4. Quiere decir entonces que Miqueas 4:8 está hablando de ¿qué? De la restauración. Y no es el único, porque ahora vamos a buscar Eclesiastés 3:15. O sea que tenemos que comparar. Tenemos que comparar Miqueas 4:8, tenemos que comparar con Profetas y Reyes, página 503. Eso les dejo como deber. Profetas y Reyes, página 503, no vamos a leer ahora. Y también Conflicto de los Siglos, 538. Dos citas inspiradas que sirven como condimento para rellenar el versículo 8 de Miqueas 4. Pero el que sí vamos a leer ahora es Eclesiastés 3. Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15 está en armonía con Miqueas 4:8. Vamos a buscar ese pasaje. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15.
Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Acá está. O sea, Eclesiastés 3:15 y Miqueas 4:8 hablan de lo mismo. ¿De qué? De la restauración que se logra por medio del segundo Adán gracias a esto. Esto vamos a subrayar a muerte, hermano. Este es un detalle demasiado clave. Si no fuera por esto, Satanás se iba a burlar y reír en la cara de Cristo y de nosotros. Esto es lo que le tapa la boca al diablo y a sus ángeles también. Ahora, noten otro detalle interesante. ¿Cuál fue una de las bendiciones más preciosas que trajo consigo el segundo Adán? ¡Qué linda pregunta! ¿Cuál es una de las bendiciones más preciosas que trajo el segundo Adán? La respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, página 193, y dice así: a medida que Cristo pasaba por la prueba del segundo Adán, noten ahora la belleza que viene a continuación, hermano. Esto es una hermosura indescriptible. A medida que Cristo pasaba por la prueba para convertirse en el segundo Adán, la belleza de su carácter. ¿Cómo? ¿Qué dice? Esto es digno de anotar. Vamos a borrar esto. ¿Qué dice que se notaba en Cristo? Noten. ¿Qué es lo que se notaba en él? La belleza. La belleza ¿de qué? De su carácter. La belleza de su carácter. Ahí está. Noten este detalle, hermano. Es una hermosura. Dice que a medida que Cristo avanzaba en la prueba, en esta vida, en esta tierra, la belleza de su carácter, esto resplandecía. Noten, hermanos, qué hermosura. La belleza de su carácter resplandecía. Esto brillaba en el segundo Adán. Esto brillaba en el segundo Adán a través de su humanidad. Satanás podía entrever a través de su humanidad la gloria y la pureza de Jesús. ¡Qué hermosura, mis amados! ¿Qué era lo que sucedía a medida que Cristo avanzaba paso a paso en el proyecto de cumplir a cabalidad el plan de la salvación? ¿Qué es lo que más resplandecía en la vida del maestro? En la vida del médico de los médicos. Esto. Y saben una cosa, esto es lo mismo que esto. O sea que esto y esto son sinónimos. Son una y la misma cosa. Cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que Jesús resucitaba un muerto, cada vez que hacía una obra en favor de enfermos, en favor de cualquier individuo, la belleza de su carácter resplandecía cada vez más. ¡Qué hermosura, hermanos, lo que estamos diciendo! Ahora, ¿cuál fue el ejemplo extraordinario
que el segundo Adán le dio al primer Adán. ¿Cuál fue? Noten, Cristo triunfante, otra vez, página 219. Dice así: Satanás arrojó al primer Adán valiéndose de su sofistería. De igual modo que atrapa hoy a los hombres conduciéndoles a creer una mentira. Noten, pero el segundo Adán no había de ser un esclavo del enemigo. Qué tremendo detalle, mis amados, tenemos acá. ¿Cómo fue que Satanás le llevó al primer Adán al pecado? ¿Saben cómo? Haciéndole creer una mentira. Haciéndole creer una mentira fue que Satanás le llevó al primer Adán a la transgresión y a la bancarrota espiritual. A través de hacerle creer una mentira fue que Adán cayó. Y hoy Satanás está haciendo lo mismo con todas o la mayoría de las personas. Por eso, justamente por eso, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Tesalónica, noten lo que le dice. Noten lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh, mis amados, el mismo método que Satanás ha utilizado con el primer Adán, está utilizando hoy en día con la gente. Le está empujando hacia el precipicio a través de una falacia. Le está empujando hacia el precipicio a través de una mentira. Y así como Adán cayó, así trillones, no 300 ni 400, trillones de hombres y mujeres también están siendo engañados por el archienemigo de Dios a través de la mentira. Satanás logró su objetivo con el primer Adán, insertando, colocando en su cerebro, en la mente de él, una mentira. Y eso fue lo que le llevó a la perdición. Pero con el segundo Adán no pasó eso. Porque acá la cita dice que el segundo Adán no había de ser esclavo del enemigo. O sea, en lugar de que Cristo crea la mentira que creyó Adán, ¿saben lo que Cristo hizo? Cristo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esa era la técnica que tenía que haber usado Adán en el Edén. Si Adán usaba la misma técnica que usó Cristo, Adán no iba a caer. Adán se iba a mantener firme en esta obediencia. Pero como él prefirió creer una mentira, por eso los dos
cayeron en el precipicio del pecado. Y eso es lo que realmente sucedió. Ahora, ¿dónde comenzó la obra del segundo Adán? Qué linda pregunta. ¿Dónde comenzó la obra del segundo Adán? Consejos sobre el régimen alimenticio, página 181. Va a arrojar luz sobre esta pregunta que nos acabamos de formular. Dice, Cristo comenzó su obra de redención en el preciso lugar donde comenzó la ruina. Noten qué interesante, hermano, lo que viene ahora a continuación. En el mismo lugar donde comenzó la ruina del primer Adán, comenzó la victoria del segundo Adán. Ahora, ¿cuál fue la ruina del primer Adán? La ruina del primer Adán fue el estómago. La ruina del primer Adán fue el apetito. La ruina del primer Adán fue la comida. Qué tremendo, mis amados. Y noten cómo sigue diciendo la cita que estamos leyendo de Consejos sobre el régimen. Su primera prueba tuvo que ver con el punto en que Adán falló. Ahí está. Noten, su primera prueba tuvo que ver con el punto en que Adán falló. Fue por medio de las tentaciones dirigidas contra el apetito como Satanás había vencido a la mayoría. Noten, qué tremendo. Pero en Cristo se encontró a alguien que era capaz de resistirlo. Quiere decir entonces que así como Adán cayó en el aspecto de la comida, del estómago y del apetito, así también, ahí mismo, en ese mismo lugar, comenzó la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue al desierto de la tentación, estuvo 40 días sin disfrutar ni siquiera de un pedazo de pan, ni siquiera de un pedazo de alimento físico. Sin embargo, 40 días sin comer, esos 40 días fueron decisivos para la victoria de Cristo y para que Él se convierta en el segundo Adán. Y eso es un ejemplo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque hoy hay miles y millones de personas que dicen, no importa si tú comes o no comes, si comes chancho o comes ratón, si tú comes la oreja de un elefante, eso no interesa, eso no tiene ningún valor, eso no es, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Te sacan pasajes que realmente están totalmente fuera de contexto, fuera de lugar. Sin embargo, el apetito fue clave. ¿Por qué? Porque donde comenzó la ruina del primer Adán, así también comenzó la victoria del segundo Adán, que es Cristo Jesús, en el monte o en el desierto de la tentación. Alabado sea el precioso nombre de nuestro amante Salvador. Ahora, ¿qué significa para nosotros la victoria del segundo Adán? Qué linda pregunta. Otra vez,
Extraemos esta cita del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 191, y dice así: su victoria, o sea, la victoria del segundo Adán, su victoria es una seguridad. Subrayen esa palabra seguridad porque tiene peso. De que nosotros también podemos salir victoriosos en nuestros conflictos con el enemigo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Acá tenemos un detalle clave y es la palabra seguridad. Seguridad. Acá tenemos un detalle clave. O sea, la victoria del segundo Adán, que es Cristo, es una garantía. Es una garantía o una seguridad de que nosotros también podemos vencer. Eso es fundamental. Eso es indispensable. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva eso? Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así, Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está. Esa es la victoria que nosotros también podemos obtener, claro, siempre y cuando nos aferremos a la obediencia, porque sin obediencia no puede haber victoria. Ahora, ¿cuál es una de las lecciones más grandes que extraemos del segundo Adán? Noten, otra vez, Consejos sobre el régimen, página 198, nos dice así: Adán cayó por la satisfacción del apetito. Ahí está. Noten, Adán cayó por la satisfacción del apetito. ¿Se dan cuenta, hermano? Y a mí lo que más me asombra es la cantidad exagerada de adventistas del séptimo día que están pero tan errados y equivocados en este aspecto. Y no se dan cuenta. Están totalmente ciegos y dicen, no importa si uno come o no come, eso es detalle. La salvación no radica en eso. Mentira satánica por excelencia. Noten, hermanos, lo que dice. Adán cayó por la satisfacción del apetito. Cristo venció por la negación del apetito. Ahí está. Entonces, ¿qué lección nos da el segundo Adán en cuanto a alcanzar la victoria? La lección que nos da es que así como Él venció por la negación del apetito, así también podemos vencer nosotros. Claro, siempre y cuando no nos casemos con las excusas, porque esa es la tragedia del cristiano. La tragedia del cristiano es cuando empieza a hilvanar excusas que les van a llevar a la derrota. Y ahora viene, y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme
dominio propio. ¡Qué espectáculo, mis amados, tenemos acá! Y esta palabrita la tenemos que anotar acá. Vamos a ponerle acá. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es lo que le faltó a este hombre. Dominio propio es lo que le faltó a Adán. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es tomar la decisión de que pase lo que pase, el enemigo no me puede vencer. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva eso? Vamos a buscar un pasaje precioso. Vamos a buscar un pasaje interesantísimo que está en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Segunda de Timoteo 1:7 habla de esto, del dominio propio. Y noten lo que dice este pasaje. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué versículo más precioso! ¿Qué clase de espíritu es lo que Dios nos dio? No nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa expresión, dominio propio, es lo mismo que el excelente ejercicio de la voluntad. Eso tiene mucho, pero mucho peso. Ahora, ¿sabían ustedes que así como Satanás le hipnotizó a Adán, también Cristo también quiso hacer lo mismo con Cristo? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Con mucho gusto. ¿Sabían ustedes que primero Satanás le hipnotizó a Adán y a Eva y luego los llevó a transgredir la ley? ¿Sabían eso? Eso no se escucha desde los púlpitos, ¿eh? Y claro, si los perros mudos no saben estas cosas. Ellos no les preocupa eso, ellos están preocupados por sus cheques, eso es lo que a ellos les preocupa. Noten, hermanos, Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán. ¿Qué hizo? Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Acá está, lo dice la señora White. Noten, esta cita está en Comentario Bíblico 7a, donde tiene todos los comentarios solamente del don profético. Dice que Satanás ejerció su poder hipnótico, le hipnotizó a Adán y a Eva para llevarlos al pecado. ¡Qué tremendo! Y lo mismo quiso hacer con Cristo en el desierto de la tentación. Por eso en el desierto de la tentación le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa figura, cuando Satanás dice, todo esto te daré, lo que le estaba queriendo es hipnotizar a Jesús. Imagínense hasta dónde llega la cosa. Es grave lo que estamos diciendo. Y lo mismo que Satanás hizo con nuestros primeros padres, principalmente con Eva y después con Adán, lógico, quiere hacer con nosotros. Nos quiere hipnotizar con las bellezas y los encantos de este mundo. Pero, entre comillas, tenemos que poner eso. Noten cómo les voy a leer otra vez la cita porque esta cita es tremenda, hermano. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán
y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después que fueron citadas las Escrituras, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. ¿Cuándo es que Satanás se da cuenta de que perdió la batalla? ¿Cuándo es que Satanás se percata de que él no puede ejercer su poder hipnótico sobre la persona? Cuando la persona le cita, ¿qué cosa? Cuando la persona le cita la palabra de Dios. Cuando la persona saca la espada del Espíritu, ahí es donde Satanás empieza a temblar. Ahí es donde Satanás se aleja derrotado. Porque en las 3 tentaciones en el desierto, Jesús utilizó la espada del Espíritu. Cuando el cristiano dice, vete Satanás porque escrito está, y le cita lo que Dios dice en su palabra, él se queda derrotado. Por eso es que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el espíritu y las coyundas. Eso es lo que necesitamos. Ese es el arma más potente, el arma más poderoso que podemos usar para hacerle frente a Satanás y sus tentaciones. El enemigo no pudo con el segundo Adán. ¿Por qué? Porque él supo manejar la espada del Espíritu. Ahora, lo mismo tiene que suceder con nosotros. Y gracias a que Jesús supo lo que era usar la espada del Espíritu, él pudo darse el lujo. Noten, él pudo darse el lujo de decir lo que aparece en Juan capítulo 14, versículo 30. Noten, gracias a que Jesús supo usar bien la espada del Espíritu, él pudo darse el lujo de decir lo que aparece en el versículo 30. Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y noten lo que dice ahora. Y él nada tiene en mí. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué hermosura de hermosura! Noten, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En otras palabras, Satanás no podía levantar el dedo acusador porque Cristo había conseguido esto. Cristo consiguió esto que está acá, que es vital. Y gracias a que Cristo consiguió eso, y también gracias a que supo manejar la espada del Espíritu, él pudo decir, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿será que nosotros también vamos a aprender a usar bien la espada del Espíritu? Esa es la pregunta del $1.000.000, mis amados. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a usar esa espada, jamás, pero jamás de los jamases, vamos a poder decir lo que Jesús dijo en el versículo 30 que recién leímos. Ahora, ¿cuánta es la diferencia en grados
de tentación entre Cristo y Adán. Otra pregunta que vamos a responder. En la matutina, la maravillosa gracia de Dios, es una matutina muy vieja, muy antigua del don profético. En la página 42, ¿saben lo que dice? Cristo fue tentado 100 veces más cruel que Adán. Noten, ¿qué dice? Noten, hermanos, 100. Acá tenemos que poner el número 100. Cristo fue tentado 100 veces más que él. Noten, ustedes se imaginan 100 veces más que Adán. Eso quiere decir que fue intensísimo, a tal punto que yo no creo que Cristo fue tentado. ¿Saben por qué? Cristo fue provocado, que es muy diferente. Una cosa es decir que alguien es tentado y otra cosa es decir que es provocado. Son dos cosas muy grandes. Es enorme la diferencia. Una cosa es ser tentado, pero otra cosa es ser provocado. Lo que sucedió en el desierto de la tentación no fueron 3 tentaciones, fueron 3 provocaciones de parte de Satanás hacia Cristo. Noten, si eres hijo de Dios. Noten, eso no es una tentación, eso es una provocación directa hacia el Salvador. Entonces, aquí tenemos el grado. 100 veces más el segundo Adán fue tentado que el primero. Ahora, ¿cuál es otra similitud entre el primer Adán y el segundo Adán? Y con esto vamos a ir concluyendo nuestra presentación. ¿Cuál es otra similitud que existe entre el primer Adán y el segundo Adán? Esta cita que les voy a leer es del don profético también. Y se encuentra en Comentario Bíblico 7a. Y dice así: no fue el pecado inherente lo que causó su ruina. Hablando del primer Adán. Hablando del primer Adán, dice que no fue el pecado inherente lo que causó su ruina. ¿Qué es eso de pecado inherente? Les voy a decir. No había principios corruptos en el primer Adán, ni propensiones al mal. Adán era tan impecable como los ángeles del cielo. O sea, dicho de otra forma, en Adán, o sea, en el primer Adán, no había tendencias hacia el pecado. No había inclinaciones hacia el pecado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo nunca fumé. Nunca en mi vida yo fumé. Pero a mí me gusta oler el cigarrillo de la persona que fuma enfrente mío. A mí me agrada el aroma de ese cigarrillo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué a mí me sucede eso? Porque mis padres, mis abuelos, todos mis antepasados eran grandes fumadores. Eso me pasaron ellos a mí. Yo recibí esa herencia. Yo recibí esas tendencias a fumar, esa tendencia a gustar por ese veneno tan terrible y asqueroso como es el tabaco. Yo nunca fumé y nunca voy a fumar. Pero les pongo este ejemplo para que ustedes vean lo que significa la naturaleza pecaminosa que traemos.
Ese ejemplo que yo le estoy poniendo tiene que ver con la naturaleza pecaminosa o con las tendencias al pecado. Ese tipo de tendencia no existió nunca en Adán. Adán nunca tuvo inclinaciones hacia el mal. En él no había pecado inherente. Adán fue creado con una naturaleza perfecta, con una naturaleza libre de todo tipo de contaminación. Ahora, lo mismo sucedió con el segundo Adán. En Cristo no había tendencias hacia el pecado. En Cristo no había inclinaciones hacia el mal, ni heredadas y mucho menos cultivadas. Entonces, es una herejía satánica, eso que predican tantos predicadores adventistas al decir que en Cristo, o sea, en el segundo Adán, había naturaleza pecaminosa. Eso es una herejía, mis amados. No se crean ese cuento ni en sueño. No se crean una mentira como esa. Eso es absurdo. Hay un paralelo perfecto entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán fue creado sin tendencia, sin inclinaciones hacia el mal. Lo mismo sucedió con el segundo Adán. Ahora, yo entiendo y creo que la diferencia está en los efectos. En el primer Adán no había efectos. En el segundo Adán sí. ¿Por qué? Porque el primer Adán no tenía hambre. En el primer Adán podía correr y no se cansaba. En cambio, en Cristo sí. En Cristo hubo hambre, hubo cansancio, tenía sed, cosas que en el primer Adán no había. Ahora, una cosa es efectos. O sea, el segundo Adán padeció los efectos del pecado, pero él no se infectó con el pecado. Ahí está el detalle. Una cosa es que Cristo haya sufrido los efectos del pecado. Y otra cosa muy diferente es que Cristo se haya intoxicado con el pecado. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, que hay un paralelo excelente entre el primer Adán y el segundo Adán en ese sentido. Ahora, mis amados, qué hermoso es saber que nosotros podemos adjudicarnos la victoria del segundo Adán. Nosotros podemos adjudicarnos esa victoria. Claro, siempre y cuando obtengamos el privilegio de armonizar con esto. Si nosotros no armonizamos con esto, jamás la victoria del segundo Adán va a ser nuestra. Y ahora viene, vamos a terminar con el versículo que ya leímos de Juan 14:30. Dice así el versículo 30. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y les voy a dar una tarea. Les voy a dar una tarea como deber para que ustedes lo hagan por su cuenta. Busquen Mensajes Selectos, tomo 3, página 218 y 219. Busquen también A fin de conocerle, página 281. Esas dos citas
condimentan el versículo 30. Y saben una cosa, ahí van a encontrar que lo mismo, pero lo mismo que Jesús dijo en el versículo 30, lo podemos decir nosotros. Claro, siempre y cuando no nos casemos con las excusas. Porque si nos casamos con las excusas, vamos a seguir bajo la derrota del primer Adán. Vamos a seguir disfrutando, entre comillas, de la derrota del primer Adán. Pero si nosotros eliminamos de nuestra mente cualquier tipo de excusas y nos ponemos las pilas espiritualmente hablando, vamos a estar en el mismo nivel, bajo la misma victoria que el segundo Adán. Que Dios te bendiga ricamente. Crean que me gocé y me gocé mucho compartiendo con ustedes este tema tan rico sobre tipología bíblica. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y les animo para que, si fue de bendición para ti, puedas compartir con otros. De tal manera que el pan se pueda desparramar. Porque no podemos comer y disfrutar nosotros un tema como esto sin compartir con otros. Y eso es lo que te quiero invitar a hacer. Por lo tanto, vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que Él pueda darnos la misma victoria que le dio a Cristo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias, pero de todo corazón, por tu palabra. Gracias porque donde el primer Adán cayó, el segundo Adán venció. Y esa victoria puede ser nuestra siempre y cuando no nos enfrasquemos, no nos emperremos en las excusas que son tan pero tan dañinas y perjudiciales, y una de las armas más filosas que Satanás tiene para llevarnos a la perdición. Oh Señor, ayúdanos mucho. Que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Que podamos compartir con otros. Que podamos deleitarnos en tu palabra. Que podamos gozarnos en esa victoria tan estupenda que el segundo Adán logró conseguir, teniendo en cuenta que gracias a eso algún día podemos ser inmortales y vivir contigo por toda la eternidad. Oh Padre Celestial, acompáñanos, danos un sábado precioso y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en tu compañía y en tu palabra siempre y en todo momento. Gracias por escucharnos y ayúdanos mucho en todas las áreas de nuestra vida, porque te pedimos esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.